conocer la nueva obra, bueno, en realidad es la primera puesta en escena sobre las tablas de Rodrigo Bellot. Nos acompañan invitados especiales que forman parte de esta gran obra que está ya a punto de estrenarse. Vamos a conocer todos los detalles, vamos a conocer algunos de los personajes y además la idea principal en la que se centró Rodrigo para poder crearla. Rodrigo, bienvenido, es un placer tenerte una vez más con nosotros aquí en el set de Enhorabuena. Y muy nervioso, contentos pero nervioso porque se nos viene, para mí, mi primer debut en teatro y me siento más nervioso que después de 12 películas. No te puedo creer. Pero muy contento, era mi sueño hacer teatro. Yo empecé a los 12 años haciendo teatro en Casa Teatro y después estudié en Teatro Los Andes y, perdón, me olvidé por completo. Rodrigo, y yo te miraba y yo decía, ¿qué tecnología la de Rodrigo? No tiene micrófono, lo trae en el diente. No, te decía que yo estudié, empecé haciendo teatro a los 12 años en Casa Teatro y el Teatro Los Andes y tenía ese bicho del teatro que quería regresar algún día. 10 años que tengo con ganas de hacer teatro y este proyecto lo escribí hace 2 años y ya se dio y ahora me toca hacer algo que me propuse, es parte de mí. Es parte de mi vida. Nosotros decimos, tú me manques, pero el título real, diciéndolo en su lengua original, sería, perdón, tú me manc. Tú me manc. Tú me manc. Yo también me puedo hacer. Vamos a saludar a los chicos que nos acompañan en esta oportunidad, que es parte del elenco de 32 personas. 32 actores. Y 37 en total con los músicos y con toda la gente que está armando cada una de las escenas. Así es una cosa súper grande, muy ambiciosa. Son 32 actores que han sido seleccionados de un casting de a lo largo de 4 meses, de 300 personas que hemos ido formando. Les hemos dado clases, les hemos dado retos de voz, de actuación, de movimiento, con coreografía, con todo, y creo que hemos formado también una generación de actores cruceños que va a quedar para la posteridad y esperamos poder hacer muchas más obras de ahora en adelante. Claro, es lo que te iba a comentar igual, porque algunos que sí han actuado, que sí venían preparándose desde hace un tiempo y lo tenían como parte de su vida, y algunos otros que definitivamente lo que han hecho es con estos 2 meses el capacitarse y conocer parte de ese talento escondido. Walter Arce es uno de ellos, por ejemplo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer el poder conocer también a Fernando Barbosa y Kim May del Río. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias. Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Coménteme, por favor, sobre esta experiencia, los 2 meses de preparación, sumado a lo que ya se viene con toda la ansiedad de lo que van a presentar en las tablas. ¿Quién empieza? Adelante. Levanten la mano. Por orden, ¿no? Bueno, primero que todo es un paseo de montaña rusa, por así decirlo, porque tiene mucho subidas, bajadas, es una obra bien emotiva, así que toda esta preparación en la cuestión para ponerse a punto emotivamente ha sido bastante demandante, sacrificada, y bueno, ha sido una experiencia muy linda. Sigue siendo, todavía no. Así que feliz de ser parte de esto. ¿Podemos hablar acerca de lo que ellos hacen, de lo que vos me... No. Sí, claro. Ah, sí, ya, tengo miedo por ahí. No, para nada. El latigazo, ¿no? No, cortala. Porque tengo entendido, y lo que estábamos hablando hace un momento, ustedes hacen el mismo personaje en diferentes situaciones. Sí. Es medio abstracta la puesta en escena. Sí. Es como es extraño de explicar porque funciona como un ubicas el cardumen de los pescados y los pájaros, claro que sí. Bueno, somos más o menos eso, o sea que depende, de repente agarra uno un rol protagónico, de pronto agarra otro, pero no te podría decir que digamos. Además hay varios matices, ¿no? Cada uno interpreta su particularidad y la trae al personaje, entonces vas a ver varias facetas del mismo personaje. Sí, y algo muy interesante, digamos, ¿no? que aprendimos en la práctica con Rodrigo, es de que nosotros creamos nuestro mismo personaje, no nos dicen a nosotros actúa como esto. Eso a mí me llamó bastante la atención, sino que cada uno va creando su propia historia. Cada uno tiene su propia historia, que es su propio mundo. Es más, con cada uno de los personajes uno tiene que tener su historia. Entonces ha sido algo muy elaborado, es muy personal. No es algo que llorar, reír, claro. Nada. Claro, indicación general, digamos. Para entenderlo mejor, quizás te cuento un poco de cómo va la obra. Es sobre un padre que encuentra la laptop de su hijo
y encuentra los chats de su hijo a lo largo de años y empieza a leerlos, y ellos, los 32, son el hijo. O sea que esos 32 personajes son un solo personaje, que son el hijo, y que en distintos momentos creo que a veces pensamos diferente y todo. Nosotros estamos hablando junto a Rodrigo Bello de invitados especiales acerca de la obra Tú me manques. Tú me manques, en versión Canva. En versión Canva, pero en original. Tú me manques, ya, mentira, con el ya al final. ¿Y en versión original? Tú me manques. Tú me manques, que significa te extraño, ¿no es cierto? En irlandés, se inventó. La cambió, exacto, la cambió a la hora. Estábamos hablando de lo difícil que es explicarlo con las palabras, sin ver toda la acción y todo lo que engloba la obra, pero es bueno también el poder conocer, que la gente sienta esa ansiedad y esas ganitas de conocer lo que has creado durante este tiempo. Y sobre todo porque cuando la gente habla de teatro, yo creo que la gente dice, ay, algo aburrido, medio tedioso, todo, y nosotros hemos querido, como estoy intentando reinventar el teatro, ¿no? Entonces la obra sucede con Facebook, con Instagram, con Skype, hay actores al vivo desde otro país. Es una cuestión muy innovadora. Tenemos 4 computadoras con señales de viva, dando todo manejando el espectáculo. Por eso les decía, no podemos actuar normal porque es mucha tecnología adentro. Tenemos una pantalla de 8 metros detrás de nuestro protagonista, donde se ve todo el contenido de la laptop, ¿no? Entonces es algo que nunca se ha visto. Nos están diciendo como una obra de teatro transmedia porque utilizamos muchísimos medios de comunicación. Hay partes donde ellos bailan, hay música al vivo, entonces es como muy diferente. ¿Alguna particularidad del personaje que ustedes interpretan en cada una de las etapas que les toca interpretarlo? Bueno, todos son muy pintudos. No, mentira. Hablando de modestia, hablando de esa humildad, estábamos nosotros hace un momento en un sector sobre Sofía Vergara y ustedes van encajando en lo mismo. Tranquilo, hable. No, pero algo que es un privilegio y es un gran honor, y de lo que aprendemos, yo creo, todos los días, es de la posibilidad de trabajar con Rodrigo y también trabajar con uno de los protagonistas, que es Carlos Valverde. Yo conocí a Carlos solamente de su pasado como periodista y demás, pero también, ¿no? Es un grandísimo actor, muy talentoso. ¿Y el Rodri? Talentoso. Y el Rodri es súper talentoso también. No, bien talentoso. Limitadito, pero lo tiene, dice su talento. ¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar en los personajes, bueno, en el personaje que ustedes? Qué complicado, de verdad, ¿no? El poder explicarle a la gente, ellos son uno mismo, pero hay diferentes situaciones. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y la coordinación, porque hay hartos diálogos, y como todos somos lo mismo, entonces hablan varias personas y nosotros estamos hablando y tenemos que coordinar mucho movimiento con otros y mucho diálogo con otros. Claro. Y también hay coreografía, danza y diálogo a la vez, o sea, y hay un colla por ahí y mucho cruceño, entonces también el bo y el boss. Claro. ¿Tú quién será el colla? No lo he notado. Todavía. Ni por si acaso. Un placer, Fernando. Bueno, definitivamente hay que ir para poder conocer y el poder saber exactamente de qué están hablando los chicos. Una vez más, felicidades, Rodrigo, por este nuevo logro. Sin verlo, es un logro del que vos te estés retando de esta manera. Podías descansar tranquilamente en la seguridad que ya tenés, ¿no es cierto? Haciendo cine, haciendo lo que ya conocemos y que sabemos que lo haces bien, pero es un logro de verdad que sigas reinventándote y que te sigas retando a vos mismo. Felicidades, chicos, felicidades igual. La invitación para que la gente los acompañe. Sí, lo más importante es que esto es efímero, es decir, son solo 3 funciones únicas en Santa Cruz, el día 10, 11 y 12 en el Teatro Eagles. Se lo van a perder si es que no lo ven. Es muy difícil y complicado hacer esto otras veces, y que solamente 3 días tenemos en todo el año, y luego termina para siempre, o sea que no se lo pierdan por nada del mundo. Y también decir una cosa muy importante para nosotros: somos una generación de 32 actores cruceños, bolivianos, hablando por primera vez sobre el machismo que hay en este país, que nos afecta directamente. Hemos sido criados por una generación muy machista, y nosotros queremos que también es nuestra responsabilidad hablar de esto, y no es un problema exclusivamente de las mujeres. Ahora sí se puso más interesante todavía. Ahí vamos a estar. Gracias. Felicidades, chicos, que tengan éxito con esto que están realizando. Mi regalo, antes de despedirlo, gracias. ¿Quién compró mi regalo? A ver, el collar. Yo. Fernando. Gracias, Fernando. No, con mucho Nunca gusto. en la vida me habían regalado algo más. Y me advirtió el que me vendió eso, ¿qué me dijo? Que devuelvas el platillo. O sea, no te preocupes, ahorita me lo voy a comer. De verdad,
me he sentido, no sabes, nunca en la vida me habían regalado un asadito con yuca y pan. Jamás. Marraqueta. Marraqueta. Gracias chicos, que estén bien. Gracias.